Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean a otro video de Honkai Star Rail. Ahora vamos a hablar un poco de por quién tirar o por quién guardar nuestros Hades. Tenemos un total de 3 personajes nuevos que llegarán muy pronto. Jin Yuan, que siendo el más próximo, Loucha y Silverwolf. Quiero decirles que esto es experiencia de la beta, en cómo me sirvieron estos personajes. Jin Yuan es un DPS que hace muy bien su función. Es hacer daño tanto en unitarget como en multitarget. Si bien sabemos que hasta ahora solo tenemos personajes que hacen un buen daño a muchos objetivos, pero con un solo objetivo no hacemos casi absolutamente nada, con Jin Yuan es diferente. Este pedazo de DPS es una máquina de daño, enfrente a todo tipo de enemigos y nos ayuda mucho con los enemigos con debilidad de rayo. Muchos comparan a Jin Yuan con Serval, pero hasta ahora los daños son muy diferentes. Loucha es otro personaje sanador basado en ataque. Si quieres saber más de él, le dediqué un video entero en el canal. Esto es lo que podemos llamar un soporte curandero ofensivo, porque si bien hasta ahora solamente tenemos curanderos defensivos y solo tenemos 2 hasta el día de hoy, la pasiva de la flor junto con la regeneración de vida cuando nuestro compañero se queda a la mitad de vida y sin gastar puntos de habilidad, alto daño en la ultimate, retira los efectos negativos del equipo y retira los buffos de los enemigos y hace que se vuelva el curandero que esperábamos. Podría estar por encima de Bailu, pero será cuestión de esperar a ver si no lo nerfean. Y cómo no olvidarnos de Silverwolf. Es un personaje que ya fue nerfeado. No hace lo mismo que antes, pero si antes estaba rotísima, ahora solamente está rota. Les quiero comentar que si bien el personaje está roto, no sabemos si en un futuro lleguen personajes que sean inmunes a los debuffos o se retiren los debuffos que aplica Silverwolf, ya que recordemos que siempre tratan de ver fuertes a los personajes nuevos, pero ya después pasan a segundo plano. Pero de ahí en fuera no descarto de que Silverwolf es un excelente personaje, una unidad increíble en función al kit y sin importar cómo terminen sus multiplicadores en el Salón del Olvido, también es bastante fuerte en daño unitarget. Entonces lo único que te puedo decir es que tires por el que más te guste, ya que hasta ahorita todo funciona. Pero ten en cuenta lo que te diré en unos momentos. Si buscas un DPS puro, Jin Yuan. Si buscas un curandero o le falta curación a tu cuenta, ahí está Loucha. Y si ocupas algo que baje más defensas, o sea un debuffer, y piensas que lo vas a aprovechar muy bien, ahí está Silverwolf. Cuéntame, ¿tú por quién vas a tirar? Así que, en conclusión, ya no aguanto este dolor llamado